Surgió en la década de 1840, cuando el capitalismo había triunfado sobre el feudalismo en los países de Europa Occidental, y la clase obrera intervenía por primera vez en los acontecimientos históricos como fuerza política independiente. Al mismo tiempo que se desarrollaba el capitalismo, se iban haciendo más profundas sus contradicciones. Surge y crece la contradicción entre el carácter social de la producción y la apropiación privada de los beneficios. Ello da lugar a la pauperización de la clase obrera y campesina. La explotación de la clase obrera constituye la principal fuente de enriquecimiento de los capitalistas. Y cuando más se desarrolla el capitalismo, mayor es el grado de explotación de los obreros, mayor es el desempleo y más profunda es la miseria en la que se debaten las grandes masas de los trabajadores. Este pensamiento se inicia con Carlos Marx. Sus obras más sobresalientes son El Manifiesto Comunista, en 1848, y Crítica de la Economía Política, en 1859. Marx estudia la economía a través del método materialismo histórico. La evolución de la sociedad se explica por los factores económicos y la consideración más importante en cualquier periodo histórico es el sistema dominante de producción y distribución. Carlos Marx es el autor de las teorías económicas socialistas más importantes, manifestada en su principal obra, en su principal trabajo, El Capital. A los ojos del capitalismo clásico, el marxismo representó una seria amenaza. Marx, exiliado en Londres, manifestaba lo siguiente, que los estudios históricos y los análisis económicos daban a entender que los beneficios y los demás ingresos procedentes de la explotación sin escrúpulos de las propiedades y de las rentas son el resultado de un fraude, del fraude y del poder que ejercen los fuertes sobre los débiles. Sobre esto se alza la crítica económica, que desemboca en la certificación histórica de la lucha de clases. Es así, entonces, jóvenes, ya me conocen, soy Jaime Huitrón Cruz, y hoy trataremos lo que es la doctrina económica socialista. ¿Ya? Entonces, para hoy vamos a analizar estos temas. Bueno, este sistema económico surgió en el siglo XIX, siendo su principal artífice Carlos Marx, como dije, quien elaboró un riguroso análisis de la sociedad de aquel entonces, esgrimiendo todo un conjunto de críticas y cuestionamientos al sistema capitalista imperante de aquella época, que posteriormente pasaría a constituir los postulados del sistema socialista. Dentro de estos preceptos más importantes del sistema económico, encontramos la lucha de clases, a la que hace mención Karl Marx y Federico Engels. ¿Ya? Engels, en su obra, al que escribió conjuntamente con Karl Marx, la obra El Manifiesto Comunista, donde dice: toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de luchas de clases. Por ejemplo, libres, esclavos, patricios y plebeyos, amos y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida a una transformación revolucionaria de todo régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. Bueno, en esa pugna existente, la burguesía como clase dominante concentra y se apropia de los medios de producción, y el proletariado como clase dominada y empobrecida por no poseer los medios de producción, solo le queda vender su fuerza de trabajo como una mercancía, y por tanto sujeta a todos los cambios y ajustes que se requiera para poder mantener la producción, contribuyendo así a acrecentar
la plusvalía. La plusvalía y las ganancias, obviamente, de la burguesía. ¿Mm? Introduce también la teoría del valor trabajo, que sostiene que para dar valor en algo se debe tener en cuenta el tiempo social necesario para producir los medios de producción y la materia prima, lo que le da valor a la mercancía. Por tanto, es el trabajo invertido en todo el proceso y con ella desarrolla el planteamiento sobre el valor y el uso del cambio. Bueno, son múltiples aportes de este gran intelectual y pensador del milenio, porque fue el pensador del milenio del siglo, no, a finalizar el siglo XX. Podemos concluir que el socialismo plantea una sociedad sin clases, con la colectivización de los medios de producción y distribución de un Estado encargado de una justa distribución de la riqueza, superando así la concepción del Estado burgués como instrumento de legalización y de coerción a las grandes masas proletarias empobrecidas, para hacer así cada vez más rico a una minoría burguesa que cada vez es más reducida. Es importante tener presente que el socialismo no nace realmente con Carlos Marx también. No nace con Carlos Marx. Como ya hemos visto en las clases anteriores, porque el primer sistema económico de la prehistoria, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar nosotros que fue el denominado comunismo primitivo, que era característico en ella la colectivización de la propiedad y no había clases sociales. La inexistencia, por lo tanto, de las clases sociales se daba en aquella llamada comunismo primitivo. Así como el hecho de producir con el propósito solamente de satisfacer las necesidades de los seres humanos y no al mercado para acumular riquezas. En ese sentido, también se ha registrado experiencia en la historia de las comunidades cristianas, fundada por el apóstol Pedro, después de la muerte de Jesús, bajo los preceptos organizativos de la colectivización de la propiedad, o llamado comunismo cristiano. También el socialismo utópico, constituido sobre la base de diversos pensadores a lo largo de la historia, como Platón, como también podemos decir Tomás Moro, Saint-Simon, incluso el venezolano Simón Rodríguez, entre otros, y que fue denominado así por el propio Carlos Marx para diferenciarlo de su tesis del socialismo científico, no, socialismo utópico, y para diferenciarlo de la tesis del socialismo científico, que estaba basada, vuelvo a repetir, en el análisis científico de la sociedad. ¿Ya? Bueno, también podemos decir que el socialismo científico tuvo una gran influencia en Europa. Hace un siglo, con el derrocamiento de la Rusia zarista y de la victoria de Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin y sus fuerzas revolucionarias, ¿no? Fue allí donde se da la primera vez la aplicación de esta doctrina socialista en Rusia. También la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, en la cual jugó un papel estelar, podríamos decir así, la Unión Soviética, pues le permitió disputar el liderazgo hegemónico del capitalismo, ya dando lugar así al conocido la Guerra Fría. ¿Se acuerdan de la Guerra Fría? Bien. Sin embargo, la existencia de experiencias como la de China y su socialismo de mercado, la Cuba comunista y posteriormente la propuesta del socialismo del siglo XXI liderada por Hugo Chávez, ¿no? Que fue en Venezuela, ¿no? Que fue contagiando buena parte en América Latina y el Caribe durante la primera década del siglo. Demuestra la vigencia y la esperanza de la construcción de un mundo verdaderamente libre, justo y más humano a través del socialismo.